Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 11 de matemática para el grado 10º del área de matemática, la asignatura de trigonometría, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, muchachos. La unidad temática o capítulo de funciones y el tema de la clase del día de hoy se llama algunas propiedades de las funciones. Los saberes previos. Me dice que traza la gráfica de una función que, vista de izquierda a derecha, ascienda entre x igual 0 y x igual 5 y descienda entre x igual 5 y x igual 10. ¿Qué ocurre en el punto x igual 5? En la gráfica que vas a construir. Analicemos esta situación que nos presenta. Me dice que en una compañía se organizó un concurso de reciclaje en el que participaban todos los departamentos. Para cantidades menores o iguales de 10 kilogramos, el departamento recibía 20 puntos. Para cantidades por encima de 10 kilogramos hasta los 20 kilogramos, recibía 40 puntos. Para aquellas mayores de 20 kilogramos y menores o iguales a 30 kilogramos, 60 puntos. Y finalmente, para cantidades superiores a 30 kilogramos hasta los 40 kilogramos, recibía 80 puntos. ¿Cuál es la representación gráfica de la función que describe la metodología del concurso? Para resolver esta situación vamos a ver el tema de algunas propiedades de las funciones. Como se pueden dar cuenta, en la situación planteada anteriormente, se tiene que, si un departamento recolecta cantidades iguales o menores de 10 kilogramos, como por ejemplo 3, 5, 8.5 kilogramos, este recibirá 20 puntos. Si un departamento recolecta por encima de 10 kilogramos hasta los 20 kilogramos, recibe 40 puntos y así sucesivamente de acuerdo al problema que nos plantearon en el análisis. Entonces la gráfica que describe esta situación es esta gráfica que está en pantalla, donde se observa que no hay continuidad en el trazo porque hay saltos en los puntajes, ¿sí o no? Como los que se observan del 20 al 40, ¿sí ven? Cuando se reciclan 10 kilogramos. Por ejemplo, esto significa que no se asignarían puntajes como 25 o 38. Y esta sería una de las gráficas que nos dan la solución a nuestro problema en el concurso que está haciendo esa empresa. A ver, la continuidad y discontinuidades. O sea, intuitivamente una función es continua si su gráfica no tiene interrupciones ni saltos, ni oscilaciones indefinidas, en el sentido que se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja del papel. Y también existen las de crecimiento y decrecimiento de funciones. A ver, una función es creciente en su dominio si al aumentar los valores de la variable X, también aumentan los valores de Y. ¿Ok? También aumentan los valores de Y. Cuando Y es igual a la función X. Es decir, si X sub 2 en base 2 es mayor o igual que X, entonces la función de X sub 2 es mayor o igual que la función de X sub 1. Una función es decreciente si al aumentar los valores de X disminuyen los de Y. O sea, cuando Y es igual a la función de X. Es decir, si X sub 2 es menor o igual, es mayor o igual que X sub 1, entonces F, la función de X sub 2, es menor o igual que la función de X sub 1. Entonces, esto que nos dice aquí, esta parte, vamos a mirarlo en la gráfica.
Como se pueden dar cuenta, se representa una función creciente y en la otra figura se representa una función decreciente de acuerdo a lo que nos dijeron en esta parte. Esta sería la creciente y esta sería la decreciente. Cuando va de X hacia arriba con la X va creciente y cuando va descendiendo de Y hacia X es decreciente. Eso es lo que quiere decir esa parte. Teniendo en cuenta las funciones, vean las funciones de aquí y vean la función de acá. Esta función es completamente diferente a esta función que tenemos acá. ¿Sí? Aquí dice que la función de x sub 2 es mayor o igual que la función de x sub 1. Y acá me dice que la función de x sub 1 es mayor o igual que la función de x sub 2. Son completamente diferentes. También existen los intervalos de crecimiento y decrecimiento en los extremos relativos. O sea, se dice que una función tiene un máximo relativo para un cierto valor de la variable, independiente de x, independiente que es la x, por ejemplo. Si en él la imagen es mayor o igual que la de todos los valores próximos a él. En estos puntos o en dichos puntos, la función pasa de ser creciente a decreciente. Analógicamente o análogamente, se dice que tiene un mínimo relativo. ¿Por qué? Para cierto valor de la variable independiente x. Si en él la imagen es menor o igual que en la de todos los valores próximos a ese o a él. En estos puntos, la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Teniendo en cuenta esta teoría de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, gracias a los extremos relativos, entonces la función de x tiene un máximo o un mínimo relativo. Por ejemplo, en el punto P, cuando a va a la función de a, si respectivamente la función de a es mayor o igual que la función de x, o la función de a es menor o igual que la función de x. Para todos los valores de x, situados en él o en alguno o en el intervalo del centro cuando x es igual a a. Teniendo en cuenta esta teoría, entonces en general las funciones no son crecientes o decrecientes en todo su dominio. Para describir su comportamiento se indican los intervalos abiertos en los cuales la función crece o decrece. Los puntos en los que producen los cambios pueden ser discontinuidades de la función o extremos relativos, ya sean máximos o mínimos. ¿Se pueden dar cuenta esa figura que tenemos en pantalla? Se muestra la gráfica de una función que es creciente cuando tiende a menos infinito o a infinito negativo desde menos 2, unido al punto 2, 4. ¿Cuál es ese? Este que está aquí, esta figura que está aquí. Esta figura que está aquí es esto que está aquí. Y es decreciente cuando utilizamos menos 2 hacia el 2, unido a la opción del 4 hasta infinito positivo, y sería esta función que está aquí. O sea, esta función es esta que está acá. ¿Ok? Por lo tanto, esa es decreciente. Tienen un máximo relativo. ¿En dónde? En donde cuando x es igual a menos 2. Dense cuenta que es donde prácticamente están ligados o están en una relación. Y un mínimo relativo es cuando x es igual a 2. O sea, en estos puntos. Este es menos 2 y este es 2. En esos dos puntos es donde existe el máximo y el mínimo. El máximo está acá y el mínimo está aquí. Ok. Pero no hay máximo sino una discontinuidad. Ahí lo que hay es una discontinuidad. Bueno. Una vez resuelto el ejemplo número 2,
podemos mirar el ejemplo número 3, que me dice, la gráfica que está en pantalla describe los cambios de temperatura de una determinada zona del país durante un día. Se muestran los intervalos de tiempo en los cuales la temperatura bajó, subió o se mantuvo constante. Como ustedes pueden ver, se puede afirmar que en ese lugar la temperatura máxima fue de 14 grados centígrados y se presentó a las 4 de la tarde. Miren bien la figura para que vean. Entonces, quiere decir que también se puede afirmar que la temperatura mínima fue de 2 grados centígrados y se presentó ¿a qué hora? A la 1 de la mañana, entre las 0 y la 1 de la mañana. Si lo pueden identificar, entonces quiere decir, ok, perfecto. Entonces, de forma similar se puede afirmar que entre las 6 y las 8 de la mañana la temperatura se mantuvo a 8 grados centígrados. ¿Sí o no? Lo pueden mirar. Y entre las 10 y las 12 de la noche, la temperatura fue de 4 centígrados. Si ustedes le dan número a todo eso, entonces podemos mirar las horas. Aquí les dije las horas y acá están los centígrados. O sea, que cuando me dijo que la temperatura máxima fue de 14 grados centígrados y se presentó a las 4 de la tarde, ¿cuál sería la hora de las 4 de la tarde aquí? A ver. Profe, la cuarta rayita. Ajá. Y eso tiene un valor de 14 grados centígrados, ¿sí? A ver, si yo le coloco aquí 2, este punto, aquí un 2, Profe, y aquí si este el punto 4, 8, 12, 16. ¿Sí? O lo haríamos así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, ¿verdad? Tampoco nos da. Lo estaríamos diciendo de 2 en 2 entonces, que si nos da todo esa gráfica. Y las horas aquí serían las 4, las 6, las 8, las 12, las 16 y así. Entonces, depende de cada uno de ustedes cómo lo tomen, así la gráfica le va a dar los valores que estamos mencionando. ¿Ok? Esta es una forma de detectar en los tiempos de acuerdo a las temperaturas que se van a dar. Entonces, el mayor aumento de la temperatura se presentó entre las 12 de la noche, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. ¿Sí? Y el mayor descenso de la temperatura se dio desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Porque de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche se mantuvo estable. ¿Sí o no? Recuerde que aquí lo dice, vean. Entre las 10 y las 12 de la noche la temperatura fue de 4 grados. O sea, aquí sería 4 grados. Y es este punto que está aquí. Los demás, ya ustedes. Entonces, el descenso fue desde aquí hasta aquí. ¿Sí o no? La temperatura descendió entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Este sería 8 y este sería, aquí estaría el punto 6, a las 6 horas. Bueno, 6 p.m., mejor dicho. Porque aquí esto que está aquí es las 2 de la mañana. Las 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 12 del mediodía, 2 de la tarde, 4 de la tarde, es este que me está diciendo aquí,
Este sería 6 de la tarde, es este que me está viendo aquí. Este sería 8 de la noche, 10 de la noche y 12 de la noche. Y esa sería la distribución de toda esa gráfica en relación a los números. Entonces, podemos mirar la tendencia de una función de acuerdo a estas 4 gráficas. ¿Sí? Miren, en muchas ocasiones al analizar una función es necesario saber cómo se comporta la función para valores muy grandes, ya sean positivos o negativos. Entonces, ¿de quién? De la variable independiente. Entonces se pueden encontrar funciones que crecen o decrecen indefinidamente. Funciones que se acercan cada vez más a un valor o una función que oscila. Entonces, fíjense, las 4 figuras que tenemos aquí son comportamientos de funciones de diferentes formas en las cuales cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que hemos estado mirando, puede detectar si es creciente, si es decreciente, si tiene relación mínima o máxima. Estas 4 formas que nos demuestran si hay continuidad. ¿En cuál hay continuidad? A ver, en la 3, ¿verdad? En la 2. La 2. La 1. También hay continuidad. En todas hay continuidad porque todas, sin levantar el lápiz, como les dije, puedo hacerlas, ¿verdad? Mientras que la otra que vimos se cortaba. Entonces, estas son continuas, todas. Vamos a mirar una cosita. Vamos a mirar la primera. Me dice que esta figura corresponde a una función que crece indefinidamente cuando la variable independiente crece. O sea, se dice entonces que la función tiende a más infinito, o sea, ¿por qué? Porque la función más infinito sería, vean, va hacia allá, y esto es infinito, recuerden. ¿Infinito qué? Positivo. Ya se acordaron. Entonces quiere decir que esa función sí va hacia el infinito positivo. Cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Siempre entonces quiere decir que esa gráfica no termina. Esa gráfica sigue y sigue y sigue hasta cuando ya yo decida parar. Es importante notar que en este caso se observa claramente un máximo y un mínimo relativo. ¿Cuáles serían el máximo y el mínimo relativo? Este sería el máximo, el punto este que está aquí, y este sería el mínimo relativo, este que está aquí. ¿Ok? Este sería el máximo y este sería el mínimo relativo. ¿Ok? Entonces miremos. Profe, una pregunta, por favor, con eso que usted acaba de decir con lo Ajá. de el máximo y ¿cómo es que? Ajá. O sea, si fuese al revés, ¿cómo es que? Si el otro estuviese del otro lado y el máximo del otro lado. Exactamente. Por ejemplo, si también se estuviera puede. así, tú me dices que si estuviera así, por ejemplo, voy a hacerla acá. Así. Sí, así. También se Entonces puede. el máximo estaría acá y el mínimo está aquí. ¿Ok? Ok. Y esta sería, ¿qué? Decreciente. Ojo, esta sería decreciente y esta sería creciente, ¿verdad? Ahora sí lo entendiste. Bueno, la segunda gráfica me dice que cuando la variable independiente toma valores grandes, el valor de la función se aproxima cada vez más al valor 1. Y por lo tanto su gráfica se aproxima cada vez más a la recta cuando y es igual a 1. Se dice que la función tiene una asíntota horizontal. Veanla aquí. La asíntota horizontal es esta que sigue. ¿Sí? ¿Y a dónde va? Hacia infinito. ¿Ok? Entonces aquí nada más tendríamos una relativa de un mínimo relativo, que es este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el máximo relativo es constante.
Por eso es que se demuestra que existe una asíntota horizontal. Ok. Ahora miremos las otras dos figuras. Pues fíjense, en general las ecuaciones de una asíntota horizontal es de la forma y igual a la constante. Recuerden, en este caso, aquí sería la constante para acá y la constante para allá, ¿verdad? Porque ya se queda ahí en ese mismo valor. Entonces, la función de x cuando la constante, siempre que x sea más o menos a infinito, o sea, más infinito y menos infinito. Eso es lo que quiere decir esa parte. Más infinito y menos infinito. O sea, va hacia allá, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, la ecuación de una asíntota vertical es la forma x igual a la constante. Entonces, ¿qué ocurre? Que la función de x más o menos infinito cuando x es igual a la constante y por eso es que ella sube aquí. Entonces, teniendo en cuenta eso, la figura 236, que es la que oscila y tiene varios extremos relativos, ¿sí o no? Es esta. Esa es la que oscila realmente. Como les dije en un principio, existen hay unas funciones que oscilan. En este caso, esta es la única que oscila porque tiene extremos relativos máximos y mínimos por variedad, ¿sí o no? Hay muchos, tanto negativos como positivos. O sea que tiene extremos relativos negativos y tiene extremos relativos positivos. Entonces quiere decir que cuando x, o por ejemplo, cuando esta figura crece indefinidamente, cuando x tiende a infinito positivo, o sea, cuando me dice que tiende a infinito positivo, quiere decir que esta figura baja hacia acá. Ya, o sea que empezó por aquí así. Ok, va hacia allá. Entonces, cuando x se acerca a 0, por la derecha o por la izquierda, por lo que x es igual a 0, es una asíntota vertical. O sea, aquí es donde se demuestra nada más que hay una asíntota vertical. Aquí en este punto. Cuando x es igual a 0 y y es igual a 0 también. Entonces, fíjense, si se aproxima a 0 la función de x, cuando x toma valores tan grandes o tan pequeños como se quiera, lo que significa es que y también es igual a 0. Por eso es que se encuentra en este punto. Entonces es una asíntota horizontal de la función. En este caso se podría decir que es la asíntota horizontal de esa función. Gracias por su atención. Espero les ayude la explicación que acabamos de hacer. Nos vemos en la próxima clase.